Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 328. ¿Qué querrá Fury ahora? Tony no pudo evitar quejarse, aunque en realidad agradecía la distracción. Toda esa diplomacia lo estaba volviendo loco. Le importaban poco esas tonterías. Se había inspirado muchísimo en Wakanda y su tecnología de vibranium y quería integrarla en su propio trabajo. Pero con tantas reuniones, no tenía tiempo para hacerlo. Claro, lo tenía todo planeado, pero quería empezar a construir y a hacer pruebas. Y no era el único que compartía ese sentimiento. Tanto Reed como Dunn lo compartían. A ninguno de los dos les importaban demasiado los detalles de la diplomacia internacional. Simplemente querían construir y trastear. Sin embargo, lo cierto era que los Illuminati estaban divididos sobre este tema, y la clave residía en que no existía una solución sencilla que satisficiera a todos. Las naciones de África querían castigar a Wakanda por quedarse de brazos cruzados mientras ellas sufrían, y el resto del mundo quería beneficios. Querían la tecnología y los recursos de Wakanda. Si bien Wakanda, que poseía tecnología superior y el orgullo que la acompañaba, se consideraba superior a todos los demás y quería que se reconociera ese estatus, también quería privilegios. Esa era la base a la que todo se reducía, pero no había manera de que ambas partes consiguieran lo que querían. Tenía que haber un perdedor en este conflicto, sin embargo, Steve no estaba de acuerdo con eso. Quería llegar a un compromiso, y Charles Xavier, a pesar de saber perfectamente que era imposible, estuvo de acuerdo con él. Reed era más inteligente que eso, pero seguía siendo bondadoso y no quería extralimitarse, lo que significaba que se encontraba en un punto intermedio. ¿Y qué hay del otro lado? Magneto y Doom eran mucho más realistas y mucho más radicales. Creían firmemente que tenían el privilegio de decidir quién tenía razón y quién no, y que todos tendrían que aceptar su decisión. Esos dos se habían llevado bastante bien y habían formado un bloque sólido dentro de los Illuminati. Era un desastre, un auténtico dolor de cabeza que no desaparecía, así que Tony y muchos de los demás se sintieron secretamente aliviados de que hubiera algo más que requiriera su atención, ya que, con suerte, les daría una excusa para dar un paso atrás un rato y dejarle este asunto a Steve. Sin esperar a los demás, Tony aceptó la llamada de Fury, y el director tuerto de S.H.I.E.L.D. apareció mediante un holograma. No parecía más estresado de lo normal, pero eso le revolvió el estómago a Tony. Un Nick Fury tranquilo nunca era buena señal. Stark, dijo Fury a modo de saludo. Tenemos un problema. Uno muy grave. La expresión cansada de Tony desapareció. Define grande, Nick. ¿Hablamos de algo tan grande como un ataque alienígena a Nueva York o de algo tan grande como que tu exmujer encuentre tus cuentas bancarias secretas? El ojo bueno de Fury se entrecerró. No son exactamente extraterrestres, pero no por ello menos peligrosos. Me he enterado de un proyecto militar secreto que se ha salido de control, dijo, se llama Programa Centinela. Al oír el nombre Centinela, un silencio gélido inundó la sala. Todos sabían que cuanto más noble sonaba algo, menos benevolente solía ser. De acuerdo, dijo Tony, dejando casi por completo su actitud bromista, ¿esto es del tipo de vigilancia masiva o del de eliminación de amenazas? Esto último, respondió Fury con tono sombrío, y la amenaza en este caso es la población mutante. Al oír esas palabras, la calma que se había instalado en la habitación se hizo añicos al instante. ¿Qué? Rugió Magneto, una fuerza magnética tan poderosa que hizo crujir la mesa de metal, señal de que el amo del magnetismo no estaba tan tranquilo como parecía, una ola de ira lo invadió. En cuanto a Charles Xavier, su rostro palideció. Esto es una pesadilla, murmuró. Por otro lado, Reed fue el más sensato del grupo y formuló la pregunta más importante. ¿Sabemos quién está detrás de esto, Fury? Tenía muchas teorías, pero esperaba que ninguna fuera cierta. Lo último que quería era que esto fuera algo avalado por el gobierno. Tenemos algunas pistas, admitió Fury. El proyecto ha estado financiado con fondos secretos durante años, desviados de una docena de departamentos diferentes. En cuanto a quién está a cargo del proyecto, tenemos un nombre. Dijo, y una foto apareció en la pantalla. Era una cara conocida, una cara famosa, o al menos lo era para quienes estaban al tanto. Bolívar Trask, dijo Charles, el nombre dejándole un sabor amargo en la boca, una oleada de tristeza lo invadió al pensar en lo que aquel hombre había hecho. Charles había lidiado con muchos detractores de los mutantes a lo largo de los años y sabía que este nombre era uno de los peores. Ni siquiera él lloraría la muerte de hombre en particular.
Lo que quiero saber, gruñó Magneto, es cómo es posible que esto siga ocurriendo después de todo el incidente de Nueva York y todos los demás sentían la misma curiosidad. Después de todo, Estados Unidos había sufrido enormemente tras intentar bombardear su propia ciudad con armas nucleares, todo el gobierno estaba prácticamente en cuidados intensivos y no se atrevían a hacer nada, ni siquiera un ruido, cuando Magneto había arrasado decenas de instalaciones militares y otros centros secretos y había matado a todos los implicados en decenas de proyectos antimutantes. Magneto ya no era lo que era. Ya no era un terrorista buscado, era el rey de los mutantes y un miembro de los Illuminati, elevado por encima de todas las leyes y restricciones, capaz de hacer lo que quisiera sin supervisión. Que alguien se atreva a atacar a los mutantes en estos tiempos. Tenían que tener ganas de morir. O peor aún, un respaldo y una confianza considerables. Trask no trabaja solo, confirmó Fury, como si les leyera la mente. Tiene muchos amigos influyentes. Algunos en el gobierno, otros en el sector privado. Consideran a los mutantes una amenaza y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para neutralizarla. Magneto no pudo evitar reír, una risa cruel y sin humor que le heló la sangre a Tony. ¿Una amenaza? Ellos son la amenaza. Ellos son los que juegan con fuego. Ellos son los que cavan su propia tumba. Rugió mientras se ponía de pie. Siéntate, Eric, dijo Charles, posando una mano tranquilizadora sobre el brazo del viejo mutante. Enfadarse no va a solucionar esto. Necesitamos pensar, planificar y actuar. Magneto miró a Charles con una expresión de rabia pura e incondicional en el rostro, pero hizo lo que le ordenaron y volvió a sentarse, con los nudillos blancos de tanto agregar los brazos de la silla. ¿Dónde están esos centinelas? Preguntó Tony con voz tranquila, pero con un toque de firmeza. ¿Cuál es el plan? Robots, dijo Fury, para sorpresa de todos. ¿Robots? Preguntó Steve sin poder evitarlo. Sí, confirmó Fury. Todos quedaron conmocionados por sus palabras, porque, ¿robots? ¿Contra mutantes? Si bien es cierto que la mayoría de los mutantes podrían ser incapaces de manejar armas lo suficientemente poderosas, con Magneto al mando, ¿cómo se podría esperar que los robots no fueran aplastados en cuanto se encontraran con él? Magneto era el amo del magnetismo, el señor supremo del metal. Incluso los trajes de Tony Stark y los Doombots de Doom no eran más que juguetes frente a él. Sin embargo, Fury hablaba en serio, y los demás lo sabían, así que tenía que haber una razón. Déjame adivinar, dijo Magneto con una sonrisa sombría. No están hechos de metal. Fury asintió con una expresión de sombría satisfacción. Bingo. Industrias Trask ha estado trabajando en un nuevo tipo de polímero, una aleación no magnética y resistente al calor que es más fuerte que el acero, más ligera que el aluminio y, lo más importante, completamente inmune a tus poderes, Eric. Ante esas palabras, la sonrisa de suficiencia en el rostro de Magneto desapareció, reemplazada por una mirada de furia fría e implacable. ¿Inmune a mis poderes? Preguntó con un gruñido sordo en la voz. Eso no existe. Antes no existía, dijo Fury, pero mi información indica que Trask se ha hecho con muchos restos alienígenas de Nueva York, y aunque esos alienígenas estaban cubiertos de metales exóticos que podías manipular, también tenían un componente biológico, explicó. Trask parece haber encontrado la manera de combinar la tecnología alienígena con algún tipo de material orgánico, creando un nuevo tipo de aleación que, a todos los efectos, es inmune a tus poderes. Reed Richards, que había estado escuchando atentamente con expresión de profunda concentración, no pudo evitar intervenir. Fascinante, dijo, con un brillo de curiosidad científica en los ojos. Una aleación biomecánica, las aplicaciones son ilimitadas. Pero las implicaciones éticas son preocupantes. Las implicaciones éticas son lo que menos nos preocupa, Richards, gruñó Magneto. El hecho de que estas cosas existan, que se estén construyendo, que se estén diseñando para cazarnos, ese es el verdadero problema. Tiene razón, dijo Steve con expresión de férrea determinación. Tenemos que detener esto, y tenemos que detenerlo ahora, antes de que se salga de control. Añadió. Tenemos que encontrar a estos centinelas y tenemos que destruirlos. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, capitán, dijo Fury con expresión de frustración. Trask ha ocultado su centro de investigación de forma exasperante, y su financiación se ha disparado en los últimos meses. Me temo que la única razón por la que pude enterarme alto es que el proyecto ya está casi terminado o ya está prácticamente terminado. Suspiró. Imagino que será imposible impedir su despliegue a estas alturas. Entonces nos ocuparemos de ellos como se presenten, dijo Magneto con una mirada de furia fría e implacable.
Los haré pedazos, y sus restos serán el alimento de quien los construyó. Estoy seguro de que lo harías, pero ¿qué pasaría entonces? ¿Crees que Trask es un tonto? Sabe de ti y sabe que, aunque haya encontrado una solución de para tus poderes, no es suficiente para detenernos al resto, señaló Tony. En efecto, las cosas habían cambiado. Con la aparición de los Illuminati, los mutantes ya no estaban solos. Tenían amigos y, lo que es más importante, tenían poder real. ¿Hay alguna posibilidad de atajar esto de raíz? ¿Podemos usar nuestra autoridad para ordenar la cancelación de este proyecto? Preguntó Steve, aún con la esperanza de que una solución pacífica fuera posible. No quería ver una guerra entre humanos y mutantes, una guerra que inevitablemente causaría innumerables bajas en ambos bandos. Ante esto, tanto Fury como Reed negaron con la cabeza, y Reed explicó. Ya lo investigué, Steve. Como mencionó Fury, este proyecto no está a cargo de un solo gobierno, ni siquiera de una sola corporación. Es un esfuerzo conjunto, un proyecto encubierto que involucra de docenas de agencias y empresas privadas. Y ninguna está dispuesta a admitir su participación. Es un lío, y tendríamos que acabar con todas ellas, una por una. Eso llevaría demasiado tiempo, dijo Magneto con expresión sombría. Y para cuando termináramos, sería demasiado tarde. Los centinelas ya estarían desplegados. El viejo mutante era muchas cosas, pero no era tonto. Sabía cómo funcionaban la política y la burocracia. Había pasado décadas luchando contra ellas y sabía cómo usarlas a su favor. Pero esto era diferente. Esta era una amenaza que no solo iba dirigida a él, sino a todos los mutantes. Y no la iba a tolerar. Así que nos quedan dos opciones, dijo Tony con una expresión de férrea determinación. O esperamos a que ataquen y luego respondemos, o les plantamos cara. O hacemos ambas cosas, dijo Magneto, con una expresión de furia fría e implacable en el rostro. Nos preparamos para lo peor, mientras buscamos la manera de detenerlos antes de que siquiera empiecen. De acuerdo, dijo Steve con expresión de férrea determinación. Reed, Tony, quiero que averigüen todo lo posible sobre estos centinelas. Sus debilidades, sus fortalezas, todo. Magneto, Charles, quiero que preparen a su gente para un posible ataque. Y Fury, quiero que estés muy atento a todo lo que se rumorea, que averigües dónde se están construyendo y cuándo se desplegarán. ¿Y qué harás tú, capitán? Preguntó Magneto con una mirada desafiante en los ojos. Intentaré detener esta guerra antes de que siquiera comience, dijo Steve con una expresión de férrea determinación. Hablaré con los líderes del mundo para intentar hacerles entrar en razón, para intentar que comprendan que este no es el camino. Magneto no pudo evitar reír, una risa cruel y sin humor que le heló la sangre a Steve. Eres un necio, capitán. Un necio noble, pero un necio, al fin y al cabo. No puedes razonar con ellos. No les interesa la razón. Solo les interesa el poder. Y no se detendrán hasta conseguirlo todo. Tal vez, dijo Steve con una expresión de férrea determinación. Pero tengo que intentarlo. Es mi deber. Es lo que soy. Los demás asintieron. Tal vez no compartieran los métodos de Steve, pero respetaban su convicción. Al fin y al cabo, él era la brújula moral del grupo, quien les recordaba por qué luchaban. Entonces tenemos un plan, dijo Tony con una expresión de férrea determinación. Manos a la obra. Capítulo 329. Mientras los demás comenzaban a dispersarse, Magneto no pudo evitar sentir una punzada de pavor. Había luchado por los derechos de los mutantes durante la mayor parte de su vida y había visto lo peor de la humanidad. Había visto el odio, el miedo, los prejuicios. Y sabía que esto era solo el principio. También sabía que no podía hacerlo solo. Charles, dijo, volviéndose hacia el viejo telépata. Necesitamos hablar. Charles asintió, con una expresión de sombría comprensión en el rostro. Lo sé, Eric. Lo sé. Los dos salieron de la sala de reuniones, mientras los demás ya estaban ocupados con sus propias tareas. Caminaron en silencio un rato, con el peso de su historia compartida flotando en el aire. Jamás pensé que llegaríamos a esto, dijo Charles con tristeza en los ojos. Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos encontrar la manera de vivir en paz, de coexistir con los humanos. Pero parece que solo fue un sueño. Fue un buen sueño, Charles, dijo Magneto con una mirada de tristeza. Pero solo fue un sueño. La realidad es que somos diferentes, y jamás nos aceptarán por quienes somos. Siempre nos temerán, siempre nos odiarán, siempre intentarán destruirnos. Lo sé, dijo Charles con una mirada de tristeza en los ojos. Pero aún tengo que tener esperanza. Aún tengo que creer que hay una solución.
Y haré lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, dijo Magneto, con una expresión de furia fría e implacable en el rostro. Lo que sea necesario. Los dos llegaron a una pequeña habitación privada, un lugar donde podían hablar sin ser escuchados. Magneto cerró la puerta tras ellos, y el cerrojo se ajustó con un último y ominoso sonido. Tenemos que prepararnos para lo peor, dijo Magneto con una expresión de sombría determinación. Tenemos que estar listos para la guerra. Una guerra que no podemos ganar, Eric, dijo Charles con una mirada de tristeza en los ojos. Nos superan en número y en armamento. No tenemos ninguna posibilidad. Tenemos a los Illuminati, dijo Magneto con una expresión de férrea determinación. Tenemos a Stark, a Richards, a Doom. Tenemos su tecnología, sus recursos. Tenemos una oportunidad. Tal vez, dijo Charles, con una mirada de tristeza en los ojos. ¿Pero a qué precio? ¿Cuántos de nosotros tendremos que morir? ¿Cuántos de ellos tendrán que morir? ¿Vale la pena? Tampoco es que estemos indefensos allí. La mayoría de nuestra gente ya vive en Albion, bajo la protección de Arturia. Aunque vivan como refugiados, están a salvo. No me imagino a nadie atreviéndose a atacarlos, dijo Magneto con una leve sonrisa. Unirse a Arturia fue quizás la mejor decisión que había tomado en las últimas décadas. Eso no solo le permitió reunir a su gente, sacarlos de las sombras y darles una vida relativamente normal, sino que también le facilitó mucho más el reclutamiento de aquellos con mutaciones aptas para el combate y su entrenamiento a la vista de todos. Más allá de eso, fue Arturia quien lo coronó rey de los mutantes y le dio la oportunidad de infiltrarse en una reunión de la ONU y tomar como rehenes a los líderes mundiales para obtener beneficios y protección para su pueblo, lo que le permitió salvar a muchos y llevarlos a Albion para ponerlos a salvo. Por no mencionar que los Illuminati también surgieron de ella. Esto solo reforzó la idea de que los humanos no eran dignos. Durante décadas, habían luchado contra él. La única persona dispuesta a aliarse con él y su pueblo era una diosa inhumana de poder mítico. Los humanos eran débiles, y por eso temían a los mutantes, temían a los homos superiores. Solo aquellos que eran fuertes, aquellos que se distinguían de la plebe, podían trascender el miedo y vislumbrar el futuro. El futuro que pertenecía a su pueblo. Al homo superior. Ojalá hubiera otra manera, dijo Charles con tristeza en los ojos. Ojalá pudiéramos encontrar la forma de vivir en paz, de coexistir con los humanos. Magneto miró a Charles con compasión. Eres un buen hombre, Charles. Pero también eres un necio. Quieres razonar con ellos, apelar a su humanidad. Pero no tienen humanidad, al menos no para nosotros. Nos ven como una amenaza, como una enfermedad, y harán lo que sea necesario para erradicarnos. No podemos razonar con ellos. Solo podemos combatirlos. ¿Combatirlos con qué? Preguntó Charles, con una mirada de desesperación en los ojos. ¿Con nuestros poderes? ¿Con nuestras vidas? Somos una minoría, Eric. Una minoría minúscula. No podemos ganar una guerra contra el mundo entero. No tenemos que ganar una guerra contra el mundo entero, dijo Magneto con una mirada de furia fría e implacable. Solo tenemos que hacerles ver que no se juega con nosotros. Solo tenemos que hacerles ver que el precio de atacarnos es demasiado alto. Solo tenemos que hacerles ver que no tenemos miedo de morir por nuestra libertad. Charles no le respondió. Simplemente dejó escapar un triste suspiro por su amigo, que seguía sin poder alcanzar, y por su propio sueño, que parecía cada vez más imposible. Magneto podía adivinar sus pensamientos. No te desesperes, Charles. Recuerda que la mayoría de la gente es como ovejas. Simplemente siguen la corriente. Si llegamos a la cima, aquellos que lideran el odio, el resto no se rebelará. Aceptarán lo que venga. Magneto hacía tiempo que había perdido toda esperanza de reemplazar a la humanidad con los suyos. Simplemente no era posible. Reed y Tony, al igual que Doom, eran científicos de primer nivel que habían aportado sus propias ideas. El número de mutaciones aumentaba cada vez más rápido. Mientras nada cambiara, el futuro pertenecía a su pueblo. Su tarea era asegurarse de que los humanos actuales no alteraran lo que debía ser el siguiente paso en la evolución humana. Charles se consoló con eso. Sabía que Eric tenía razón. La mayoría de la gente era buena. El problema residía en los pocos que ostentaban el poder, simplemente temía que atacarlos diera lugar a nuevas personas que los temieran, que los odiaran, y que se iniciara un ciclo sin fin. Quizás sería mejor hacer lo que dijo Eric. Simplemente expulsar a los alborotadores y dejar que el resto viva en paz. Así no tendrían que temer el odio de sus vecinos, sino la ira de Magneto si intentaran actuar movidos por ese odio.
Se desconocía si atacarían a Albion o no, pero si no lo hacían, el mejor objetivo para ellos sería mi escuela, dijo finalmente Charles, aceptando la realidad de la situación actual, la crisis actual. El mundo tenía dos lugares seguros para los mutantes. Albion y su escuela, y si a Albion no se le podía tocar, entonces sus alumnos estaban en peligro. Y más allá de toda esta charla sobre el futuro y las reacciones al respecto, lo más importante eran sus alumnos. No permitiría que les sucediera nada. Necesito volver a la escuela, he estado fuera demasiado tiempo, dijo finalmente. Sabía que su papel con los Illuminati era importante, un puente hacia su meta y su sueño. Aún así, no se sentía tranquilo estando ausente durante tanto tiempo. De acuerdo, dijo Magneto con una expresión de comprensión en el rostro. Me pondré en contacto contigo en cuanto sepamos más. Los dos viejos amigos, otrora rivales y ahora aliados, se separaron, con un entendimiento tácito entre ellos. Magneto partió para prepararse para la guerra, para reunir a su gente, para congregar a sus fuerzas. Charles partió para proteger a sus alumnos, para resguardarlos de la tormenta que se avecinaba. Sabía que esto era solo el principio. Sabía que habría más desafíos, más amenazas, más peligros. Pero también sabía que no les enfrentaría solo. Tenía a Eric, tenía a los Illuminati y tenía a sus alumnos. Tenía que protegerlos, sin importar el costo. Mientras tanto, Tony había llamado a Reed y Doom y los había llevado a uno de sus laboratorios privados en lo más profundo del cuartel general. Los tres genios, cada uno un titán del intelecto y la innovación por derecho propio, se enfrentaban ahora a un problema que no tenía que ver con la creación, sino con la deconstrucción. Veamos qué es lo que tiene tan asustado a Fury, dijo Tony, haciendo un gesto con la mano. La pantalla holográfica central del laboratorio cobró vida, no con los planos de un nuevo traje ni con un motor teórico, sino con la información que Shield había logrado recopilar sobre el proyecto Centinela. Los datos eran escasos, un mosaico de archivos fragmentados, transmisiones interceptadas y fotos satelitales borrosas. Sin embargo, lo que revelaban era suficiente para que la habitación se sintiera varios grados más fría. El modelo holográfico de un centinela se materializó en el centro de la sala. Era inmenso, un coloso de 9 metros de altura, de diseño austero y utilitario. Su forma era humanoide, pero estaba fuertemente blindada, con hombros anchos y un pecho poderoso. Su cabeza carecía de rasgos distintivos, salvo por un único sensor óptico rojo brillante que parecía penetrar en sus almas. Sus manos eran enormes, diseñadas no para la delicadeza, sino para la fuerza bruta. El diseño básico es poco inspirador, dijo Reed Richards, mientras sus dedos volaban sobre una interfaz holográfica, analizando los esquemas del centinela capa por capa. Locomoción bípeda estándar, estructura muscular basada en hidráulica, una unidad central de procesamiento protegida por capas de blindaje redundante. Desde un punto de vista puramente ingenieril, es tosco. No está diseñado para ganar premios de diseño, Richards, replicó Tony, ampliando la imagen de la cavidad torácica. Al igual que su propio diseño, este lugar albergaba el núcleo de la máquina, aunque no contenía un reactor ARC. Contenía algo diferente, algo, de diseño alienígena. Está diseñado para ser un arma, una pistola pensante diseñada específicamente para cazar y matar mutantes. Mira esta fuente de energía. No es un reactor que yo reconozca. Es un transceptor, dijo Doom, llenando el vacío y haciendo que los demás lo miraran. Está basado en la tecnología de esos alienígenas de Nueva York. Construyeron una red para transmitir órdenes y energía. Yo mismo he utilizado esa tecnología, añadió con una sonrisa de orgullo. Espera, ¿has creado tu propia red? Preguntó Tony, algo sorprendido. Aunque sabía que Doom se había hecho con tecnología alienígena, no había oído hablar de esto. Pero no tuvo tiempo de reflexionar más sobre ello, ya que Reed continuó hablando, sin centrarse en la fuente de energía, sino en su estructura. Fury tenía razón. El chasis principal está construido con un compuesto de exoesqueletos alienígenas y un polímero patentado desarrollado por Trask. Su estructura molecular es caótica, casi orgánica en su complejidad. No es un metal en el sentido tradicional, lo que significa que los poderes de Eric tendrían poco o ningún efecto. Tony señaló los brazos, que estaban retraídos, pero le pidió al modelo que los extendiera. Y eso no es todo. Vienen completamente equipados. Cañones de plasma en los antebrazos, lanzamisiles en los hombros, un emisor de energía en el pecho y. Esto. Señaló las manos. Las manos pueden emitir un tipo de descarga eléctrica diseñada específicamente para alterar el sistema nervioso de los mutantes. Y si eso no fuera suficiente, pueden inhibir el gen X.
Cuanto más analizaban los datos, más comprendían la gravedad de la situación, el peligro que esto representaba, sobre todo porque era evidente que Trask había hecho todo lo posible para asegurarse de que nada pudiera detenerlo. Capítulo 330. No pasó mucho tiempo antes de que todos se reunieran de nuevo, y una vez que lo hicieron, el ambiente rápidamente empeoró. Porque se dieron cuenta de algo importante. Ellos lo sabían. Desde el principio, todos sabían lo de Trask y su descabellado plan, lo de las armas centinela, todo. Hacía tiempo que lo habían añadido a la lista de asuntos pendientes, pero con todo lo que estaba pasando, simplemente lo habían olvidado. Si Steve no lo hubiera visto por casualidad, tal vez nunca habrían recordado que en su momento lo consideraron un asunto sin importancia. Ahora se daban cuenta de que habían cometido un error, lo que provocó que todos se sintieran un poco deprimidos, porque deberían haberlo solucionado antes de que se convirtiera en un problema. Porque demostraba que habían hecho poco desde que Magneto había forzado una pausa en la guerra en este lugar. Y todos se sentían culpables por ello, porque cuando recordaron lo que habían estado haciendo durante las últimas semanas, se dieron cuenta de que, efectivamente, no habían hecho nada importante. No tenían ninguna buena excusa, porque todas las personas allí reunidas sabían una cosa importante. Que el hecho de que una tarea fuera difícil no significaba que no pudiera resolverse, y que a veces, la solución más rápida era la mejor. No porque fuera tan bueno, sino simplemente porque si lo dejaban en suspenso mientras intentaban encontrar una mejor solución, podrían surgir otros problemas, lo que agravaría aún más el problema. Eso era precisamente lo que había ocurrido aquí. Algo que en un principio era fácil de solucionar se había convertido ahora en una amenaza. De acuerdo, dijo Tony, queriendo romper la tensa atmósfera. Bueno, hemos analizado los datos y la situación es bastante grave. Estos centinelas están fabricados con la mejor tecnología que existe, aparte de nosotros tres, dijo, señalándose a sí mismo, a Reed y a Doom. No olviden la tecnología alienígena que han incorporado a la mezcla, añadió Bruce Banner. Justo cuando Tony abrió la boca para añadir algo más, el rostro de Fury apareció de nuevo al unirse a la conversación desde la sala de mando. Me temo que tengo que interrumpir su reunión, pero la situación ha cambiado. ¿Y ahora qué? Magneto no pudo evitar suspirar, sintiéndose repentinamente cansado. Los centinelas acaban de ser desplegados, dijo Fury, y la imagen cambió de su rostro a una docena de pequeñas imágenes de grandes robots en movimiento. ¿Están atacando a la gente?, preguntó Steve, inclinándose para ver mejor. Sí, y no solo los atacan, los masacran. La voz de Fury sonaba grave y seria mientras las imágenes se ampliaban, mostrando claramente un enorme robot disparando a civiles que huían. Trask acaba de publicar un comunicado de prensa. Se abrió una nueva ventana, mostrando a un hombre con aspecto engreído, un fino bigote y una sonrisa aún más tenue. Señoras y señores, la voz de Bolívar Trask resonó por los altavoces, una extraña mezcla de autoridad científica y fervor mesiánico. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha vivido bajo una sombra. Una sombra nacida de la incertidumbre genética, de mutaciones aleatorias e impredecibles que amenazan nuestra propia forma de vida. Las hemos llamado dones, poderes, evolución. Yo las llamo una plaga. Una bomba de relojería en nuestro propio ADN. La cámara hizo un paneo, mostrando un laboratorio elegante y estéril, con las enormes e inactivas formas de los centinelas erguidas al fondo como dioses metálicos. Pero hoy, la humanidad contraataca, continuó Trask, con la voz cargada de pasión. Hoy, recuperamos nuestro futuro. Me enorgullece anunciar la activación del proyecto Centinela. No son simples máquinas. Son nuestros guardianes. Nuestros salvadores. Diseñados con la tecnología más avanzada que la humanidad haya concebido jamás, son la respuesta definitiva a la cuestión mutante. En pantalla, se mostraba un vídeo del escáner óptico rojo de un centinela recorriendo una multitud y fijándose en un joven, un periodista cualquiera, pero el centinela vio algo que nadie más vio. En el instante en que el joven alzó la cámara, el cañón del brazo del centinela se activó con un zumbido. Un rayo abrasador de plasma incineró la cámara, al joven y a las 3 personas que estaban a su lado en un instante. ¿Pueden identificar el gen X a distancia?, murmuró Reed Richards, horrorizado. Él, Tony y Dunn pensaban que tenían al menos un poco más de tiempo. Creían que el enemigo aún necesitaría perfeccionar sus máquinas. Les aseguro que se trataba de un mutante renegado, una amenaza neutralizada antes de que pudiera dañar a nadie, insistía la voz en off de Trask, una mentira descarada que resultaba escalofriante por su convicción.
Los centinelas pueden identificar, contener y, si es necesario, eliminar la amenaza mutante con precisión y eficacia. Son nuestro escudo. Nuestra espada. Son la promesa de un futuro seguro y normal para nuestros hijos. La transmisión volvió a enfocar a Trask, con una sonrisa más amplia que nunca, como un depredador que proclama su victoria. Que el mundo lo sepa. La era del miedo ha terminado. La era de la humanidad ha comenzado. La transmisión se interrumpió, dejando a la sala en un silencio atónito y horrorizado. Esto no era una medida defensiva. Esto no era un plan de contingencia. Esto era una declaración de guerra. Un pogromo. Y se estaba transmitiendo por todos los canales de noticias del mundo, presentado como un servicio público. ¿Pero por qué matan al azar? Seguramente todas esas personas que acabamos de ver siendo atacadas no pueden ser mutantes, ¿verdad? Preguntó Steve, mirando hacia Magneto. El rey de los mutantes negó con la cabeza. Imposible, el único lugar donde se pueden encontrar tantos mutantes es en Albion, y claramente no estaban allí, coincidió con el capitán. Lo que están haciendo no es más que un asesinato indiscriminado, dijo, pronunciando las dos últimas palabras con una ira fría y ardiente. Aunque Magneto no tenía respuesta, las mentes más brillantes de la humanidad estaban reunidas en esa sala y lo comprendieron de inmediato. ¿Seguro que no habría cometido semejante error? No pudo evitar decir Bruce. Parece que sí, suspiró Reed profundamente. Un tonto jugando con cosas que no entiende, desatando algo sobre lo que no tiene control, coincidió Doom. Apuesto mi colección de coches a ello, intervino Tony, ya que todos los cerebros de los Illuminati habían llegado a la misma conclusión. ¿Qué? Preguntó Steve, sin entender de qué hablaban. El sistema de detección, capitán, explicó Tony, haciendo aparecer un holograma de la cabeza del centinela. Vimos los planos. Es una tecnología nueva, probablemente desarrollada a toda prisa basándose en componentes alienígenas. Es probable que Trask esté muerto. Su odio hacia los mutantes lo llevó al límite. Reed retomó el hilo, con expresión sombría. El gen X aún no se comprende del todo, pero lo que sí sabemos es que se puede encontrar en muchas personas, en una gran parte de la humanidad, aunque en la mayoría de ellas está completamente latente, incapaz de despertar en toda su vida, pero existe la posibilidad de que sus hijos tengan el gen X en un estado más estable, uno que pueda despertar, y si vamos más allá, los mutantes, como le gusta proclamar a nuestro amigo Magneto, son el siguiente paso en la evolución humana. Si seguimos esa lógica, entonces todos los humanos algún día se convertirán en mutantes, explicó con sencillez. Entonces, lo que estás diciendo, dijo Steve, con una expresión de creciente horror en su rostro al comprender a qué se referían, es que estas cosas no solo están matando mutantes, sino también a mutantes potenciales, dijo, con una expresión de horror puro e incondicional en su rostro. Fue peor que un crimen de odio. Fue un crimen contra la esencia misma de la humanidad. El sistema de detección es defectuoso, concluyó Reed, con la voz cargada por el peso del descubrimiento. No es preciso. No es selectivo. Es un instrumento tosco, un mazo rompiendo una nuez. Identifica cualquier rastro del gen X, por muy recesivo o latente que sea, como una amenaza. En resumen, dijo Tony con voz monótona, desprovista de su habitual sarcasmo, creó un arma diseñada para exterminar mutantes. Y al hacerlo, accidentalmente creó un arma diseñada para exterminar el futuro de la humanidad. Esas malditas armas no distinguen entre Magneto y un niño que algún día podría tener un hijo con pelaje azul. La habitación estaba en un silencio sepulcral. La gravedad de la situación, la magnitud catastrófica de la locura de Trask, se cernía sobre ellos como un sudario. En el peor de los casos, atacarán a toda la humanidad para erradicar la amenaza de una vez por todas. Trask sabía que no podía salirse con la suya, así que los programó para obtener los máximos resultados en el menor tiempo posible, dijo Magneto. Su voz era tranquila, pero todos comprendieron que era solo la calma que precede a la tormenta. Eric tiene razón, están atacando a todo el mundo, pero siguen centrándose en los mutantes o en las personas con el gen X en estado latente. Si los eliminan, seguramente dirigirán su atención al resto de la humanidad, confirmó Fury. Hay que detenerlo, dijo Steve, apretando la mesa con los nudillos blancos. Hay que detenerlo ahora mismo. No es a Trask a quien tenemos que detener, son los centinelas. No creo que haya una manera fácil de desactivarlos, corrigió Bruce, antes de mirar a Tony. Le pedí a Jarvis que intentara interceptar su señal, pero está claro que se basa en tecnología alienígena, así que no tengo ningún equipo capaz de hacerlo. No se trata de una simple señal de radio que los conecta, suspiró Tony.
Necesitaré una muestra para encontrar la manera de interrumpir su comunicación. Lo tengo, dijo Dunn con una sonrisa confiada en el rostro. Los demás lo miraron sorprendidos por su repentina declaración. Había permanecido callado la mayor parte del tiempo, observando y analizando. Cuando los alienígenas atacaron, tomé muestras de su tecnología. Llevo un tiempo estudiándola y he logrado algunos avances. Ya he trabajado en su red, intentando crear una para controlar mis Dumbles. Debería funcionar, pero necesitaríamos construir un inhibidor, y eso no será fácil. No es tecnología pura, también tiene algo de biología alienígena, admitió. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Steve. Fue Doom quien respondió de nuevo. Me temo que no hay una forma rápida de desactivarlos todos de forma remota, admitió, algo poco común en él. Era evidente que, si bien era un genio, no contaba con los recursos ni la mano de obra de Stark y Richards, e incluso con su ayuda, no fue algo que se lograra rápidamente. Las tres mentes más brillantes del mundo, los tres científicos más avanzados, no pudieron encontrar una solución rápida para detener la masacre. Aceptar la realidad fue un trago amargo. Así que lo haremos por las malas, dijo Magneto, con una mirada de furia fría e implacable en el rostro. Los haremos pedazos. Les demostraremos que no tenemos miedo. Les demostraremos que no seremos cazados. Seremos los cazadores. No esperó respuesta, simplemente se puso de pie, y la mesa a su alrededor comenzó a crujir mientras fuerzas magnéticas se concentraban a su alrededor. Ya basta de tanta charla inútil. Ustedes, protectores de la humanidad, siguen hablando, intentando encontrar una solución. Iré a arreglar esto a mi manera, y con eso, se marchó, dejando al resto mirándolo fijamente. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Los demás miembros de los Illuminati se marcharon para asimilar los acontecimientos que acababan de desarrollarse. Tiene razón, dijo Steve con una expresión de férrea determinación en el rostro. Recordó cuando no era más que un mono bailarín, que hacía bailes y cantaba. En aquel entonces, Bucky había sido capturado y le dijeron que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. Y, sin embargo, lo logró. No porque tuviera un plan brillante, no porque encontrara la solución perfecta, sino porque actuó. Fue una tontería, pero a veces lo mejor es simplemente actuar, luchar y romper las reglas. Capítulo 331. Tiene razón, repitió Steve. No es momento de hablar ni de planificar. Ahora mismo, la gente está muriendo, y nosotros debemos salir y salvarla. Detendremos atrás deteniendo a sus centinelas. Y en esto todos podían estar de acuerdo. Los Illuminati eran un grupo de los seres más poderosos del planeta, pero habían dedicado demasiado tiempo a la diplomacia, a ser amables, a hablar. No, no era eso, todos empezaron a darse cuenta poco a poco de que no habían estado hablando, habían estado discutiendo, habían estado participando en conversaciones de paz, yendo y viniendo sin llegar a ninguna parte. Debido a que habían estado trabajando con Shield, siguieron el protocolo de Shield, su forma de pensar. Pero Arturia no les había asegurado el derecho a hablar, sino a decidir. Exigir. Cuando Magneto decidió poner fin a la lucha, sintieron que se había extralimitado y que, a pesar de ser la decisión correcta, muchos consideraron que había sido demasiado drástica. Y eso les llevó a intentar ir en la dirección opuesta, a ser más abiertos, a tener un enfoque más flexible. Capitán América tiene razón, tenemos que empezar a desmantelar esas cosas. Fury, ¿cuántas hay y dónde están operando actualmente? Preguntó Tony, poniéndose de pie y estirándose al mismo tiempo. Es hora de prepararme, ya me toca una buena pelea. Según el último recuento, hay alrededor de 1000, dijo Fury. Pero el número sigue aumentando, y rápidamente. En cuanto a dónde se concentran la mayoría, sería en Estados Unidos, pero aún estamos tratando de obtener una visión completa de la situación. Dijo esto antes de que apareciera una nueva imagen en la pantalla. Era un mapa de Estados Unidos con puntos rojos brillantes que marcaban las ubicaciones de los ataques de los centinelas. Bueno, no es de extrañar, Trask los ha estado fabricando en Estados Unidos, así que, aunque haya enviado algunos a otras partes del mundo, la mayoría, sin duda, salen directamente de las líneas de producción, dijo Tony. Además, es el mejor lugar para ellos, dada la cantidad de mutantes, y de posibles mutantes, que viven allí. Es cierto que, aparte de Gran Bretaña e Irlanda, Estados Unidos es el país con mayor número de mutantes que aún viven allí, en la escuela de Charles, añadió Bruce. Fury, ¿están atacando la escuela? Preguntó Steve, esperando que no fuera así, pero sabiendo que era imposible.
Estas máquinas mataban a personas inocentes por el crimen de que pudieran convertirse en mutantes o de que pudieran dar a luz a hijos que se convirtieran en mutantes, así que era imposible que no atacaran a la mayor concentración de mutantes, simplemente porque en su mayoría eran niños. Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo, dijo Fury. Algunos están avanzando en esa dirección ahora mismo, pero se están retrasando al matar a todos los mutantes que encuentran. Entonces tenemos que llegar allí, y rápido, dijo Steve. Ya he trazado la ruta, pero esto no está hecho para la velocidad, así que les aconsejo que tomen los Quinjets, les informó Fury. No, interrumpió Tony, no son lo suficientemente rápidos. ¿Tienes algo más rápido? Preguntó Reed. No, Tony negó con la cabeza, yo no, pero conozco a alguien que sí. Wakanda, jadeó Reed. Correcto, sus aviones son superiores a cualquier cosa que Shield pueda ofrecer, así que propongo que vayamos allí y pidamos prestados algunos, dijo Tony con una sonrisa. ¿Crees que nos prestarán algo, después de que llevamos semanas intentando obligarlos a abrir? Preguntó Steve, algo escéptico. Normalmente no, pero no soy una persona normal, dijo Tony, y no estoy pidiendo, estoy tomando, por el bien común. De acuerdo, pero démonos prisa, no podemos perder más tiempo, dijo Steve, sin querer entrar en otro largo debate sobre Wakanda y su aislacionismo. Entonces, está decidido. Iremos a Wakanda, tomaremos prestados sus aviones y luego iremos a la escuela de Charles para salvar el día, dijo Tony con una amplia sonrisa. Hagámoslo. Una vez tomada esa decisión, actuaron con rapidez. Primero, se pusieron en contacto con Eric, que se marchaba por su cuenta. Como todos habían decidido lo mismo, no había razón para no incorporarlo al equipo. Al fin y al cabo, la única razón por la que se había marchado solo era que los demás no se decidían sobre si llevar la lucha al enemigo, pero ahora que se había tomado la decisión, lo mejor era que actuaran juntos. Qué lástima que Charles ya se haya ido. Si hubiera esperado, podríamos haber conseguido un avión más rápido para él, dijo Steve mientras recorrían el barco. No hace falta, dijo Eric con un gesto de la mano, Charles no cogió un avión, hizo que el joven Wagner lo recogiera. ¿El teletransportador? ¿El Ghostcrawler o como se llame? Preguntó Tony. Nightcrawler, corrigió Bruce, pero supongo que es ese, después de todo, se llama Kurt Wagner. ¿Podríamos hacer lo mismo? Preguntó Steve. No, le funcionó a Charles porque fue a defender una posición, pero necesitamos mayor movilidad, y él no puede teletransportar un avión entero, así que tenemos que volar, dijo Magneto, aunque sí consideró la posibilidad de usar uno de sus propios teletransportadores para recogerlo. Aunque antes de eso, acompañaría a los demás para asegurarse de que consiguieran sus aviones sin mayores problemas. Sinceramente, dudaba que la mayoría de ellos fueran capaces de usar la fuerza, bueno, excepto Doom, pero él era solo un hombre. Príncipe T'Challa, Steve dio un paso al frente e hizo la llamada mientras volaban hacia abajo en un Quinjet. Capitán Rogers, ¿a qué debo esta visita? Preguntó el príncipe de Wakanda. Necesito sus naves más rápidas, de hecho, unas cuantas, pidió el supersoldado, siendo directo y conciso. T'Challa claramente no esperaba tal petición y estaba claramente confundido y sorprendido por ella. ¿La nave más rápida? Hay una emergencia que nos obliga a actuar con rapidez, y Tony afirma que tenéis el avión más rápido del mundo, explicó Steve, sin dar muchas más explicaciones. Si bien me siento honrado de que el gran Tony Stark diga eso, te equivocas, tu armadura es mucho más rápida que la nuestra, respondió T'Challa con humildad. Tony, que también estaba en la línea, intervino. Aunque mi armadura es rápida, no tiene mucho espacio de carga. Necesito algo que combine velocidad y espacio. Ante esto, T'Challa suspiró, señal de que ahora comprendía la petición. ¿Cuál es la emergencia, capitán? Sabe que no puedo prestarle nuestra tecnología sin la aprobación del Consejo. Steve respiró hondo, enderezó la espalda y fijó la mirada en el holograma de la Pantera Negra. Príncipe T'Challa, los Illuminati solicitan la presencia de varios de sus cazas Talón. Esto no es una petición. Es una orden. Silencio. Silencio muerto y frío. El rostro del holograma, normalmente una máscara de calma regia y fuerza controlada, se torció. La máscara se hizo añicos, revelando una furia volcánica y visceral. ¿Una orden? La voz de T'Challa era un gruñido bajo y peligroso, las palabras cortantes y precisas. ¿Te atreves a estar ahí, en tu fortaleza voladora de arrogancia occidental, y ordenarme a mí, el príncipe de Wakanda, que entregue la tecnología sagrada de mi pueblo? ¿La tecnología que mis ancestros murieron por proteger? ¿La tecnología que es el derecho de nacimiento de mi nación? No tienes ninguna autoridad aquí, Rogers.
Ninguna. Esto, basta, lo interrumpió Magneto. Esto no es una petición. Nos darás lo que queremos o lo tomaremos por la fuerza. No creas que, solo porque el Vibranium me resulte difícil de controlar, no puedo usar tus propios juguetes en tu contra. Sus palabras eran una amenaza directa. Steve le puso una mano en el hombro. T'Challa, te respeto, respeto a tu gente, pero los Illuminati están por encima de todo. Esta es la autoridad que nos otorgó Arturia, que nos otorgó la ONU, de la cual Wakanda es miembro. No lo compliques más de lo necesario. Steve habló con el corazón. No quería hacerlo. Odiaba la idea de usar su supuesta autoridad para ello, pero sabía que ya no podían dar marcha atrás. Habían hecho la petición, dado la orden, y si alguien se atrevía a ignorarla ahora, tendrían que dar un escarmiento. De lo contrario, los Illuminati se derrumbarían, su imagen quedaría arruinada y su autoridad se convertiría en una farsa. Eso también provocaría el colapso total de las negociaciones de Wakanda, por lo que tuvo que redoblar sus esfuerzos en este sentido. Tony había permanecido callado, pero ahora habló. Mira, T'Challa. El mundo entero está en llamas. La gente está muriendo. Los centinelas detrás que están desatados y se dirigen a la escuela de Javier. Necesitamos llegar allí ya. Tu tecnología es la vía más rápida. Así que puedes cooperar y ayudarnos a salvar a unos cientos de niños mutantes, o puedes quedarte de brazos cruzados mientras tomamos lo que necesitamos y te dejamos a ti lidiando con las consecuencias. La decisión es tuya. Ante esas palabras, la furia en el rostro de T'Challa se disipó, reemplazada por una resignación sombría y cansada. Los miró uno tras otro, viendo la determinación en sus ojos. Sabía que hablaban en serio. Sabía que harían exactamente lo que decían. El silencio se prolongó, denso y pesado. Muy bien, dijo finalmente T'Challa, con un sabor amargo en la boca. Tendrás tus naves. Pero ten esto en cuenta, capitán. Esto no es un regalo. Es una deuda. Y Wakanda siempre cobra sus deudas. La línea se cortó. El holograma se desvaneció, dejándolos en una habitación estéril y silenciosa. Eso salió mejor de lo que podría haber salido, intentó Bruce aligerar un poco el ambiente. Hablando de deudas, se burló, pronto se darán cuenta de que no tienen derecho a exigirnos nada. Magneto asintió, claramente disgustado con la actitud de T'Challa. Los demás no tenían mucho que añadir. Sabían que pocos podrían aceptar algo así, ninguna nación permitiría que otros robaran su tecnología. Steve, por su parte, volvía a sentir el peso de la carga que representaban los Illuminati, los derechos legales para estar por encima de todas las leyes, la autoridad para hacer cualquier cosa, absolutamente todo. Este inmenso poder era algo que debía controlarse estrictamente. Él sabía bien que el poder podía corromper fácilmente, y que el poder absoluto corrompería absolutamente. Y él, el corazón humano de los Illuminati, era quien tenía que asegurarse de que esto no sucediera. Una vez más, las escenas que la Arturia le había mostrado, los actos de un dios, las leyendas de Noé, del juicio divino. De lo fácil que les resultaba a los que estaban en la cima olvidar el costo humano de sus decisiones. Olvidarse de los que estaban en la base. Tenía que recordar que, aunque tuvieran derecho a hacer algo, eso no significaba que debieran hacerlo. Pero por ahora, esta era la única opción, la única solución. Solo esperaba que esto no se convirtiera en la norma, que no empezaran a usar su poder simplemente porque podían. Solo podía esperar que recordaran que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.